Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de estudio de YouTube. Aprendamos juntos. Agradezco a todos los que están apoyando nuestra plataforma. Bien, el día de hoy me encuentro acá para compartir con ustedes un nuevo ejercicio de aplicación en la simulación de arranque de motores forzados en este caso, y utilizando el software Cadesimu, que es el que venimos estudiando. Cadesimu es siempre hablo de él como un programa bastante bueno. Entonces en el vídeo anterior hicimos la solución del arranque forzado LIFO. Hoy estaremos hablando del arranque de motores forzado, en este caso FIFO. FIFO son siglas en inglés que significa First In, First Out. Traducidos a nuestra especialidad, nuestra carrera, podríamos decir primer motor en encender, primer motor en apagar. Entonces acá la secuencia que vamos a utilizar forzadamente va a ser el encendido 1, 2 y 3. En el apagado va a ser 1, 2 y 3 también. No podemos encender el motor 2 si no está el 1 encendido. No podemos encender el motor 3 si no está encendido el 2 y el 1, ¿verdad? Entonces igual de esa manera tendríamos que apagarlos. Tendríamos que respetar forzosamente esa secuencia de encendido y apagado. Bien, aquí están la mayoría de elementos que vamos a necesitar. 3 motores trifásicos, 3 contactores, 3 pulsadores normalmente cerrados para apagar cada uno de los motores, 3 pulsadores normalmente abiertos para encender cada uno de los motores. Bueno, cabe señalar de que esta secuencia que estaremos haciendo el día de hoy es manual, después estaremos haciendo la automatizada. Y utilizaremos 3 protectores para cada térmico, para cada motor, 3 lámparas de señalización de encendido y 3 lámparas de señalización, pero en este caso van a ser intermitentes, que estarán simbolizando las fallas. Bien, para no hacer más largo el vídeo, pasaremos al software, que de hecho ya lo tenemos acá. Vamos a comenzar a sacar cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando en esta secuencia forzada FIFO. Bueno jóvenes, ahora haremos una simulación para ver si todos los componentes están bien. Creo que no se me ha olvidado nombrar a ninguno. Y bueno, vamos a hacer la secuencia forzada FIFO manual, vamos a hacerla de manera manual. Entonces bien, vamos a ver cómo funciona. Vamos a subir nuestro disyuntor de corriente. Ya todos están preparados, entonces acá vamos a probar los pulsadores y después venimos a las botoneras, a los controles. Entonces dice, ¿verdad?, que First On, primero en entrar, primero en apagar. Entonces si yo intento encender el último, no va a encender. Si intento encender el segundo, tampoco. En cambio acá deberá encender el número 1. Si intento encender el número 3, no debe de funcionar, así como estamos observando aquí. Ahora vengo a encender el número 2 y sí debe de funcionar. Vamos a encender el número 3 y ahí están los 3 motores encendidos. Ahora si yo intento apagar el número 3, no debe de funcionar.
Si intento apagar el número 2, no debe de funcionar. Recuerden que la secuencia forzada FIFO explica que el primer motor en encender es el primero en apagar. Entonces venimos a apagar el número 1, ahí ya se apaga. Venimos a apagar el número 3, no se apaga. Venimos a apagar el número 2, sí se apaga. Estamos haciendo las pruebas pertinentes. Y ahora apagamos el número 3. Lo intentamos con la cajita de controles. Encendemos el motor 1, encendimos el motor 2 y encendemos el motor 3. Intentamos apagar el número 2, intentamos apagar el número 3, no funciona. Venimos a apagar el número 1, el número 2 y número 3. Ahí sí debe funcionar porque es el orden de la secuencia. Ahora vamos a probar la falla. A ver si nos están funcionando. Ejemplo, vamos a simular una falla en el motor 1. Se debe detener el sistema, o sea, se deben apagar todos los motores. Y acá nos está indicando, bueno, se ha accionado el contacto auxiliar del térmico. Y el relé pues nos está indicando acá que es el motor 1 el de la falla. Y ahora pues vamos a probar el segundo, otro de los motores. Vamos a probar que los motores están encendidos. Vamos a probar una falla en el segundo motor. Y como podemos ver, nos está deteniendo el sistema y nos está indicando que el motor 2 es el del problema. Ahora vamos a indicar una falla en el motor 3 y como podemos ver, el motor 3 ha detenido el sistema. Y también, como podemos observar, aquí tenemos una lámpara intermitente indicando que el motor 3 es el que ha dado la falla y por eso se nos ha detenido el sistema. Bien, no sé si yo creo que acá, como podemos ver, está funcionando bien el esquema. Creo que no tenemos más nada que probar, pero sí, verdad, quisiera de que si hay dudas o inquietudes, pues me la dejen en la cajita de comentarios, que yo estaré ayudando, colaborando a medida de lo posible con todos ustedes para ver, verdad, cómo venimos aprendiendo. Entonces aquí vamos a hacer una última simulación. Encendimos el 1, perdón, creo que no tenemos la simulación. No, entonces ¿cómo está esta situación? Perdón, no hemos activado los disyuntores, por eso no nos ha funcionado. Entonces encendemos el motor 1, encendemos el motor 2 y encendemos el motor número 3. Si hay una falla en el motor 2, ejemplo, la lámpara nos indica de que existe una falla eléctrica o recalentamiento. Podría ser una falla mecánica si está programado para eso. Entonces, como podemos ver, se nos ha detenido el sistema y bueno, acá nos está funcionando a como nosotros nos está pidiendo la normativa en los arranques forzados de una secuencia de motores FIFO. Entonces no podemos apagar el motor 2, no podemos apagar el motor 3, sí podemos apagar el motor 1 y respetando la secuencia el motor 2 y ahora pues apagaremos el motor 3 y es así como se nos está funcionando esta secuencia. No omito agradecer siempre a los que nos están apoyando en la plataforma. Y bueno, nada, yo me despido de todos ustedes como siempre, deseando lo mejor. Pasen todos un buen día.